Primero quiero agradecerle a EALDE Business School por esta nueva oportunidad y darle, bueno, la bienvenida a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén oyendo. Así que voy a ir revisando el chat y veo que está bastante distribuido el espectro geográfico de dónde están participando. Así que, bueno, es un placer y espero que disfruten de esta presentación. Así que si les parece bien, voy a ir comenzando. Si me confirman si se oye bien, buenísimo, así me quedo tranquilo. Muchas gracias, Marcela. Perfecto, gracias. Bueno, bueno, gente, me presento, soy Ezequiel Bocio, estoy en Buenos Aires, Argentina. Trabajé muchos años en el área de gestión de riesgos laborales y un tema que siempre me pareció sumamente importante y bastante desconocido es la gestión de riesgos psicosociales, con lo cual por el público que estoy viendo que está participando, vamos a notar de que hay gente que va a estar más enfocada y más cercana porque en sus países tiene mucho más participación y mucho más desarrollo de este tema, pero les quiero contar que, por ejemplo, en Argentina es un tema bastante reciente, si bien hay grupos de trabajo que vienen investigando al respecto hace años, pero todavía no ha tomado la difusión que debiese. Entonces, bueno, la propuesta de hoy va a estar enfocada en contarles particularmente sobre una herramienta que está disponible para poder desarrollar el trabajo de la gestión de riesgos psicosociales. Así que, bueno, allá vamos. Un momento que corro mis pantallas que no veo y vamos. Ahí está presentando, perfecto. Vamos a comenzar con algo fundamental, que es entender por qué gestionar los riesgos psicosociales y cuál es el objetivo, ¿sí? Partimos de la base de que necesitamos identificar y valorar las condiciones de trabajo relacionadas con la organización de este, que van a ser o que pueden ser nocivas para la salud de las personas que integran la organización, ¿sí? Esta es una definición bastante resumida, pero muy concreta a donde apunta la gestión de riesgo psicosocial. Son situaciones que generan mayormente estrés, que están relacionadas con el ámbito laboral y con las decisiones de la organización que impactan en la salud de los trabajadores y que no está del todo aclarado o tomado en cuenta como tal cuando no es un manejo habitual en las empresas, pero la idea es que particularmente con la pandemia, este tema se ha puesto mucho más en relevancia y bueno, enhorabuena porque realmente entendemos que es clave eh, poder desarrollar este tipo de gestiones. Yo a su vez hago gestión de riesgos empresariales y valga la redundancia, o sea, la gestión de riesgo empresarial no suele tener tan en cuenta los factores del capital humano y entendemos de que esto va a ser clave para desarrollar cualquier tipo de plan de acción de gestión de riesgos de otra índole. Si el capital humano no está comprometido, no está a gusto, no tiene un ambiente saludable, va a ser muy difícil poder llevar adelante planes mucho más desarrollados y complejos en otros ámbitos. Así que vamos a aprovechar la charla de hoy para poder ver particularmente una de las herramientas que tienen esta posibilidad de gestionarlo. Bueno, la composición de los riesgos psicosociales está determinada por distintos factores. Vamos a dividirlo en tres grupos. Unos tienen que ver con el individuo, son todos aquellos factores que ya vienen incorporados en el propio ser humano, en la propia persona, que va a estar determinados por un lado, el componente social, de dónde viene esa persona, eh, un tema psicológico personal y a su vez biológico. Por otro lado, vamos a tener las condiciones internas del trabajo, que es a las cuales nosotros nos vamos a enfocar, ya sea por las tareas, el ambiente en el cual se desarrollan, cómo se definen las políticas organizativas
y qué tal son las relaciones que tiene la persona en su ámbito del día a día laboral. Y a su vez hay una tercera categoría que ya son condiciones externas al trabajo y que tienen que ver con todas aquellas situaciones que vienen con un componente, desde dónde viene esa persona en su núcleo familiar, cuál es su espacio socioeconómico e incluso decisiones políticas muchas veces terminan afectando y, digamos, exacerbando situaciones de temas psicosocial, pero particularmente nosotros nos tendríamos que estar enfocando en las que atañen a la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo, con lo cual nos vamos a quedar con el grupo del centro, ¿sí? Que son en las que tenemos poder margen de maniobra, es decir, podemos desarrollar planes de acción para poder gestionar y corregir aquellos desvíos que van a ir surgiendo, ¿sí? Con lo cual hay que tener claro de que en sí la composición viene por estos tres grupos, pero particularmente para lo que vamos a desarrollar nos vamos a centrar en los del centro que tienen que ver con las condiciones de trabajo que se generan internamente, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo afecta a las personas estos riesgos. Y por un lado, vamos a generar trastornos a la salud, tanto física como mental. Está demostrado de que la exposición sostenida a situaciones que la generan estrés en la persona se van a terminar manifestando de distintas maneras, ya sean en enfermedades de todo tipo, enfermedades de piel, enfermedades de tipo hepáticas, enfermedades de concentración, temas de ansiedad, es decir, tiene la posibilidad de generar muchísimo tipo de diferentes tipos de afecciones, tanto a la salud física como a la salud mental, que es la que estamos viendo en estos casos. Por otro lado, la propensión a tener condiciones que son desfavorables para el trabajador van a generar situaciones que pueden aumentar las posibilidades de generar accidentes, ya sea porque tiene un ritmo de trabajo muy elevado, porque tiene condiciones precarias o porque se generan una cantidad de tareas repetitivas que tiene mayor predisposición a poder generar accidentes. Lo mismo tiene que ver con un tema mental, que la persona va a tener menos atención en su concentración y eso también va a ser causal de elevar las posibilidades de generar accidentes. Por otro lado, hay que tener en cuenta de que toda la situación desfavorable a nivel mental, esa persona también lo va a llevar a su ambiente familiar, generando una afectación en ellos. A su vez, va a estar reducida su capacidad productiva por un tema de concentración, mismo de sentido del trabajo, que después lo vamos a ver un poco más adelante. Y por último, dentro de las más importantes, esto termina provocando faltas al trabajo, ya sea por problemas psicológicos o incluso por temas de no poder manifestar el problema que está teniendo y bueno, empiezan a aparecer enfermedades y un montón de cuestiones que generan ese ausentismo, ¿sí? Vamos a ver, también dividido en tres grupos, qué recursos disponibles tenemos para poder hacer una gestión del riesgo psicosocial. Por un lado, vamos a ver lo que es las normativas internacionales. A partir del año pasado fue publicada una norma específica que se llama ISO 45003, que es una norma que habla sobre la seguridad y salud psicológica en el trabajo y es un complemento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que es la ISO 45001, que viene de los orígenes de la OYAS 18001. Por otro lado, vamos a tener todo lo que tenga que ver con normativas locales y que van a depender de cada país. He visto que hay gente de Colombia, que hay gente de Chile y gente, también vemos
de otros países, pero particularmente menciono esos dos casos que los tengo bien identificados. En Colombia ustedes tienen lo que es la batería de evaluación de riesgo psicosocial, que se trabaja en conjunto con las ARLs, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, y por otro lado, en el caso de las mutuas en Chile, en la implementación del suceso ISTAS 21, que también es otro método muy de la mano del método que voy a presentarles a continuación. Y por otro lado, tenemos métodos de gestión, en donde en Europa están generados en sus orígenes la mayoría. El primero es el del Instituto de Navarro de Seguridad Laboral, el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo de España, y este tiene que ver con el COPSOC, es un método generado en Dinamarca y tiene que ver con las siglas de Copenhague y de riesgos psicosociales, de cuestionario de riesgos psicosociales, que es el que vamos a ver a continuación en la unión con el ámbito español, ¿sí? Así que esto es un poco el compendio. Existen otros métodos que van a abordar otras temáticas, pero los más conocidos y los más desarrollados están en esta línea. Voy a hacer una mención de algo que no comenté, la ISO 45003 está pensada para trabajarse como complemento de la ISO 45001, pero también tienen previsto en los casos donde no estén certificados con seguridad, con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, también se puede usar como guía, porque es una guía de directrices para la gestión de riesgos psicosociales muy interesante. Y bueno, es bastante reciente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que buscamos? En línea con lo que contábamos antes, son todas las condiciones de trabajo nocivas con impacto en la salud dentro del entorno laboral. Pero para ello, lo que tenemos que dejar en claro es de que no vamos a hacer una evaluación sobre las personas, sino lo que vamos a buscar es qué opinan el personal que está desarrollando actividades dentro de una organización de acuerdo a la percepción que ellos tienen de las políticas organizacionales y los distintos elementos que componen la relación y el vínculo que ellos tienen con la organización, ¿sí? Eso lo tengo que dejar muy en claro porque se puede ya entender que lo que se está haciendo es una evaluación de las personas. Después sí van a surgir distintas situaciones en la medida que se implementan este tipo de gestiones, en donde las personas van a empezar a requerir, en los casos donde se vean afectadas, algún tipo de ayuda o de asistencia, para lo cual es muy interesante dentro de los planes de acción abrir canales confidenciales para poder llevar adelante el seguimiento ya a nivel individual y muy a nivel personal, ¿sí? Con mucha sensibilidad sobre la información. La propuesta de la charla es conversar sobre el COPSOC ISTAS 21. Este método que está originario de Dinamarca, como comentaba anteriormente, que fue adoptado por el Instituto Sindical de Trabajo y Ambiente de Salud de España, y el cual generó una adaptación de la cultura danés, digamos, de Dinamarca hacia la española, para el cual fue necesario hacer todo un trabajo de investigación y desarrollo que después fueron imitando otros países que a continuación después vamos a comentar. Este es un instrumento de prestigio internacional y alcance internacional. Como está concebido por uno de los participantes, viene del área sindical, busca la participación inclusiva de todas las partes, para la redundancia, tomando en cuenta a la organización, a las personas y a los representantes de las personas en el caso de que existiesen. Está basado en una suma muy grande de antecedentes con el cual se compone una base científica de encuestas, básicamente, para los cuales se puede llegar a las conclusiones que se llega en la aplicación de la metodología. Busca el origen de esos riesgos
ahora lo vamos a ver en qué áreas se divide, y se puede aplicar a todo tipo de empresas, ¿sí? Después vamos a comentar un poquito al respecto, pero el cuestionario que tiene previsto ISTAS está dividido, apunta a empresas de menos de 25 personas y de más de 25 personas, y a su vez hay distintas versiones. Así que, bueno, la idea es que se pueda alcanzar a la totalidad de empresas y organizaciones. Ahora bien, vamos a ver el alcance de este método, que está previsto en dimensiones y que a su vez esas dimensiones están agrupadas en grandes grupos, comenzando por las exigencias psicológicas en el trabajo. Estas exigencias van a estar vinculadas principalmente a la cantidad de trabajo en esta primera dimensión, como exigencia cuantitativa, a la intensidad que se desarrolla el trabajo, la que marca el ritmo. Fíjense en que todas ellas son las que se van a ir midiendo en este método y determinando la percepción de las personas sobre estos temas particulares. Por otro lado, el tema de la transferencia de sentimientos que se generan en las relaciones interpersonales en el trabajo, con esas exigencias emocionales. Y por otro lado, la necesidad de mantener una apariencia neutral cuando no tengo la posibilidad de expresar las emociones que estoy sintiendo. Y por supuesto que al marcarse punto por punto cada una de ellas, son las que terminan yendo al origen de los motivos por los cuales se generan riesgos psicosociales. Después tenemos la dimensión de la doble presencia, que esto tiene que ver con las exigencias que se van generando en simultáneo entre el ámbito laboral y el doméstico familiar. Particularmente este capítulo históricamente está más desarrollado para el público femenino. En antecedentes viene dándose así. La realidad es que la tendencia es que la mujer está teniendo una presencia cada vez más fuerte en el ámbito laboral, con lo cual en el tiempo va a empezar a nivelarse eso, pero históricamente se viene dando más así. Y si, bueno, todos han vivido la situación de pandemia, en la pandemia estuvo muy presente esta situación que afectó tanto a mujeres como a hombres, tanto en el hecho del cuidado de hijos, en el caso de los que tenemos hijos, como lo que venía pasando desde siempre, aquellas personas que necesitaban estar al cargo de una persona mayor o con algún tipo de dificultad. Bueno, la sensación de no estar en un lugar ni en el otro es muy compleja y es algo que deberíamos detectar en el caso de que se cuente con casos de esas características para poder gestionar en consecuencia, ¿sí? Por otro lado, tiene que ver la otra dimensión o el otro grupo de dimensiones con el control sobre el trabajo. ¿Qué posibilidades tengo de autonomía sobre mi trabajo? ¿Cuánto puedo decidir? ¿Sí? ¿Qué oportunidades tengo de poner en práctica todos los conocimientos que tengo, de aplicar la experiencia y también de adquirir nueva? ¿Cuánto puedo crecer? Y por último, en el sentido de trabajo, va a tener que ver con cómo me siento reflejado con el trabajo que hago, con el puesto, y qué tal en relación con los valores que tengo personales va de la mano, ¿no? ¿Sí? Respecto a la otra dimensión y el otro grupo, estamos hablando de apoyo social y calidad de liderazgo. Acá tiene que ver con el vínculo con mis pares y con mis superiores, y cómo se percibe, y después respecto a lo que tiene que ver con el rol en sí mismo del que desarrolla la persona. Respecto al apoyo social de los compañeros, claramente va hacia las situaciones en donde se requiere de algún tipo de ayuda y bueno, dependiendo de la actitud y del resultado de esa ayuda, va a ser la percepción de compañerismo o no. Lo mismo pasa con los superiores, en los casos donde se solicita ayuda y la demostración de colaboración o no de esos superiores
va a marcar una posible situación de riesgo. Respecto al liderazgo, bueno, es algo que está súper actualizado y actual. El hecho de la calidad de ese liderazgo va a marcar qué tanto direccionamiento va a tener ese grupo humano. Por otro lado, el tema del sentimiento de formar parte de un colectivo de trabajo, o sea, qué tanto me siento o no parte de ese colectivo. Respecto a la previsibilidad, podemos pensar en saber si la información le llega a las personas con un tiempo suficiente para poder incorporarla y tener en cuenta para desarrollar ese trabajo. Más que nada tiene que ver con cambios, con reorganizaciones y con un montón de situaciones que se menosprecian y que cuando a la persona le llega la información sobre la hora, eso lo incomoda y lo predispone mal, con lo cual es importante tomarlo en cuenta. Y ya para ir a temas del rol, qué tan claro está determinada cuáles son las tareas, cuáles son los objetivos y cuáles son los recursos que va a tener esa persona para desarrollar ese rol. Y por último, el conflicto de roles que va a generar contradicciones entre el puesto, que puede darse por un tema de principios de la persona, que esté haciendo algo en contra de sus principios y esa situación no es sostenible en el tiempo, y la posibilidad también de que se dé que se generen conflictos porque estén haciendo ejecuciones similares por un tema de fallas de comunicación o de determinación de los roles. A continuación tenemos las compensaciones en el trabajo, que este capítulo va hacia la parte del reconocimiento, de cómo se lo valora, cómo se respeta desde la dirección del trabajo y qué tan justo es el trato. A su vez tenemos la dimensión sobre las inseguridades sobre el empleo. Esto va a estar determinado por cómo veo el futuro de la relación con este trabajo y qué tanta seguridad tengo. Algo similar, pero que tiene que ver con condiciones, o sea, cuántas variaciones no deseadas o cambios imprevistos, ya sea de horarios, digamos, de funciones, puedo llegar a tener y a estar expuesto. Y por último, la que tiene que ver con capital social, cómo perciben las personas, cómo son esas medidas que se determinan a los empleados y con qué equidad, tanto los premios como los castigos o digamos, la distribución de la información, si se hace de forma equitativa. Todo eso va a ser percibido por qué tan justa es el desarrollo de la dirección sobre las personas. Y por último, vamos a ver la confianza vertical, que como siempre se da, que hay una posición que se encuentra en desventaja, porque el que es supervisado no tiene por qué sufrir una exageración del poder sobre de sus supervisores, con lo cual es muy importante generar un buen vínculo y que no se perciba de que hay un exceso de actuación por un tema simplemente de posicionamiento dentro de un organigrama, ¿sí? Bueno, esto que tiene que ver con todos los componentes que alcanzan el método, el COPSOC ISTAS 21. Y ahora les voy a mostrar el plan de trabajo resumido para ver cómo vamos a ir avanzando paso por paso. En primer término, vamos a estar armando el equipo de trabajo y presentando este método para que la empresa adopte las medidas y los recursos necesarios, que se determine digamos, el objetivo a trabajar y más que nada también armar este subcomité, o perdón, este comité de seguridad y salud, en donde, como dije anteriormente, buscamos incluir a todas las partes
porque va a ser importante que se sientan representados y que no esté sesgado para uno u otro lado. Parte de este trabajo va a requerir el tema de la adaptación de los cuestionarios. Los cuestionarios tienen una estructura que ya está planificada, pero hay unas 7 preguntas que tienen la posibilidad de sufrir algún tipo de modificación, en la idea de que no tiene por qué detectarse cuál es la individualización de la persona. Es decir, el trabajo que vamos a hacer va a ser enfocado en una encuesta anónima y no tienen que, por las respuestas, determinarse a una persona en particular, con lo cual tengo que buscar la forma de no caer en esa situación, ¿sí? Va a ser muy importante como segundo paso, habiendo dado correctamente el primero, hacer un trabajo fuerte de sensibilización al capital humano, porque es una temática que no se conoce, sí entró muy en vigencia a raíz del contexto que sufrimos en la pandemia, en el COVID-19, pero así todo está muy bueno el hecho de presentar la temática, contar las distintas dimensiones que se van a abordar, para qué son y por qué, y además hacer mucho hincapié en que la participación tiene que ser, digamos, lo más a conciencia posible, porque en base a los resultados que se obtengan de esta encuesta, va a ser el diagnóstico que vamos a determinar y los planes de acciones que se van a diagramar y a consensuar. Con lo cual, esta encuesta va a ser voluntaria, pero la idea es que con la sensibilización se logre la mayor cantidad de participación en ella, ¿sí? Y a conciencia, porque la encuesta está muy bien pensada y hasta hay preguntas que se hacen de distintas formas para buscar una misma respuesta y están hechos para poder evadir a aquel que no quiera contestar algo porque sienta que se compromete o que no crea que es del todo confidencial. Bueno, la encuesta está muy bien pensada y muy bien desarrollada para, preguntando de distintas formas varias veces, se obtenga esa información, ¿sí? Por otro lado, bueno, hay que garantizar el anonimato y la confidencialidad de esta encuesta, que bueno, es aplicada, y a partir de ahí vamos a obtener lo que sería una especie de matriz de riesgos, y vamos a tener que hacer el análisis de los resultados que se obtienen. Esos resultados van a ser los que van a alimentar un plan de acción para poder corregir esos desvíos y prevenir que esto vuelva a repetirse, ¿sí? Y esto va a ser una de las partes más importantes también, que es la de compartir la información con las personas que participaron de la encuesta. Les puedo garantizar que no sirve de nada hacer la encuesta a título de poder hacer una especie de diagnóstico o de termómetro, y no vale de nada todo el esfuerzo que le exigen a los trabajadores si después no se les devuelve esos resultados. Habrán escuchado muchas veces hablar de las encuestas de clima laboral. Muchas personas están muy saturadas a ese tipo de situaciones. Bueno, acá estamos en algo que se acerca bastante, pero que lo que está buscando son cosas mucho más profundas, porque tienen que ver con la salud de los trabajadores y de las personas que forman parte de la organización, y que buscan más allá de lo que es mejorar un clima laboral, sino prevenir situaciones desfavorables que terminen generando daños a su salud, tanto psíquica como mental. Y por último, bueno, forma parte de todo plan de mejora una revisión del plan de acción, y cada X tiempo, o sea, en algunos casos se determina cada año, volver a ejecutar la encuesta para poder levantar la información de cuál es el nivel con el que se encuentra la organización después de implementada una X cantidad de planes de acción, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de un método aplicado
y en donde lo vamos a ver particularmente en un gráfico, que es como se vería en este caso uno de los grupos de dimensiones, que es el de exigencias psicológicas en el trabajo, y particularmente las respuestas me van a venir discriminadas por exigencias cuantitativas, ritmo de trabajo, exigencias emocionales y esconder emociones, cada uno con su nivel, en este caso, en este color rosa o más rosado, van a ser situaciones más desfavorables, y en el caso más oscuro, que en este caso no está, pero sí lo tenemos en las exigencias de esconder emociones, que es más favorable. Es decir, nos va dando una proporción de cuál fue el promedio de respuestas de los trabajadores. Tengan en cuenta que los cuestionarios, parte de las preguntas que comentaba que se pueden customizar y adaptar, tienen que ver con las áreas de trabajo o puestos de trabajo, y va a ser muy importante que yo voy a poder obtener resultados de cada uno de estos grupos de dimensiones por esas divisiones que hice, que tienen que ser lo más amplia posible y lo suficiente como para que no se llegue a identificar a una persona, como dije anteriormente, pero que voy a poder obtener eso a nivel de subgrupos y después uno a nivel de toda la organización. Y en este caso, el otro cuadro es donde vamos a ver todos los resultados de los distintos grupos que fuimos presentando, en donde voy a poder identificar dos cosas sobre lo más importante. Una, cuáles son las situaciones en las cuales es imperioso hacer una gestión para corregir y para poder mejorar las condiciones, para que esas personas empiecen a tener un mejor resultado y empezar a disminuir esos niveles de estrés, básicamente. Y por otro lado, confirmar cuál es el camino correcto que viene desarrollando la empresa o la organización, y, digamos, que genere un sostenimiento de esa gestión y digamos, una confirmación de que se viene haciendo un buen trabajo. Pero bueno, va a ser muy importante continuar en esa línea y, bueno, no desatenderla, ¿sí? Por el hecho de poner simplemente atención, en este caso, en las exigencias psicológicas de trabajo, que es la que peor nos dio la nota, no por eso voy a tener que desatender el resto, porque realmente vamos a necesitar estar en todo momento haciendo un seguimiento y una vigilancia sobre todas. También, como contaba, es muy importante que este tipo de gestiones van a despertar y ponerle nombre a situaciones que por las personas era desconocida, y es muy interesante el apoyo que se le pueda ofrecer y los canales que se puedan ofrecer de forma confidencial y con mucha, digamos, profesionalismo desde el punto de vista más que nada psicológico, donde ya hay empresas que están dando este tipo de servicios, y que, bueno, se tiene que buscar los mecanismos para poder darle la seguridad a las personas de que lo puedan empezar a implementar para poder resolver algunos temas que surjan, porque va a ser muy importante poder hacerlo, ¿sí? Ya para ir cerrando, aquí les presento estas dos referencias. El COPSOC Network, o sea, la red de COPSOC, tiene validado el estudio en los países que figuran en este link, que pueden investigar, en donde pueden buscar si su país está ya validado, lo cual no quita que si un país no está validado no puede utilizar el método. Lo que sí se recomienda es que en el caso de que sí esté validado, se recurra a las fuentes del país y a las personas, porque están nominadas las personas que están participando de esa validación, para que puedan, antes de implementarla, llevar adelante un contacto con ellos y poder hacerlo de la mejor forma. Y también les presento el enlace de la herramienta de listas 21, en donde figura mucho material didáctico, incluso también lo que tiene que ver con los cuestionarios, con alguna herramienta tecnológica para poder llevar adelante esta gestión.
Bueno, y para concluir, buscamos que con esta gestión mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo para un desarrollo más sostenido en el tiempo y que las personas, más allá de su salario económico, sientan de que hay un plus en un trato adecuado, un trato justo, que va a tener muchos beneficios. Aumenta el interés y el compromiso de las personas, porque al demostrarle de que uno está preocupado e interesado en saber cuál es la percepción que tienen sobre la organización, y al demostrarlo con hechos en los planes de acción, eso genera un aumento del compromiso de las personas que participan en la organización. Desde ya buscamos la prevención de que no se generen ni enfermedades ni accidentes, y todo esto va a repercutir en que el personal, al estar más a gusto, con un mayor sentido de pertenencia y con unas condiciones más adecuadas, la empresa va a verse beneficiada porque, bueno, va a reducir el ausentismo, va a generar mayor productividad y por ende es una gestión que beneficia a todas las partes, ¿sí? No hay una que beneficie más que otra, pero poniendo en foco al ser humano, entendemos que esto va a ser lo más importante. Así que bueno, esto es un poco el tema que quería traerles y bueno, la presentación que tenía. Así que si les parece bien, pasamos ya con unos 35 minutos corridos, pasamos al turno de preguntas. Bueno, ahora vamos a abrir las preguntas. Acá me pregunta Marcela, ¿qué controles se pueden aplicar para mitigar esos riesgos en el mapeo inicial? A ver si te entendí, Marcela. ¿Qué controles se pueden aplicar para mitigar esos riesgos en el mapeo inicial? Em, la encuesta, que vendría a ser la que nos va a permitir hacer un diagnóstico, la encuesta ya está estructurada. Nosotros tenemos que tener en cuenta la adaptación, como dije en parte de la charla, que sea con digamos, con un detalle muy fuerte en la no individualización de personas, ya sea por el grupo etario, por el sexo o por el puesto. Así que, bueno, básicamente en la etapa de mapeo inicial, ese sería el mayor control que tengo que efectuar para poder gestionar esta herramienta y que se logre los efectos deseados. Porque en cuanto la información es muy específica y puede dar a, digamos, la interpretación de que pueden llegar a identificar quién es que responde, estate segura que las respuestas no van a ser las sinceras y las correctas, ¿sí? No sé si está contestada la pregunta. Bueno, Lady Peralta, muchas gracias. La encuesta debería hacerse en un contexto normal, debería hacerse en el transcurso de un año hacia otro, y bueno, ir observando cuál es la evolución de ello. El hecho de hacerlas más seguidas generaría cansancio en las personas y muy importante es ver qué se está haciendo en consecuencia. Así que tengamos en cuenta eso, pero entendemos que dentro del año, de un año a otro se podría llegar a hacer y después, en base a la evolución, ver si hace falta espaciarla un poco más. A ver, nos consulta Yander en cuanto a las dimensiones psicosociales, lo leo por si no lo están leyendo.
En cuanto a la dimensión psicosocial de las exigencias de esconder las emociones en un grupo y la invitación de ser transparente y mostrar tal como eres, ¿cómo manejar esto con el grupo? Bueno, acá, Yander, va a haber una tensión que va a tener que surgir de un pedido de colaboración o pedido de ayuda de parte de las personas, porque si no es imposible. Ten en cuenta que no identificamos personas, con lo cual vamos a necesitar de que esas personas soliciten ayuda y buscar los canales, como contaba anteriormente, de ayuda profesional desde el área de, más que nada de la psicología, pero buscar cuáles son esas situaciones que generan la molestia en las personas para ver de qué forma desde la empresa contrarrestarlas y si no, de buscar herramientas para que pueda manifestarlas y pueda llevar adelante su función como corresponde. Bueno, vamos con la pregunta de Augusto. ¿Qué área o departamento de la empresa es la encargada de realizar este tipo de estudios? ¿Qué tipo de formación académica requiere un analista para poder realizar este estudio? Bueno, Augusto, la realidad es que va a estar muy enfocada con el área de capital humano, de seguridad y salud ocupacional, eh, pero va a ser un trabajo que va a tener que estar, digamos, va a necesitar la interacción de varias partes. Recursos humanos tienen que estar, seguridad y higiene tiene que estar, o seguridad y salud ocupacional, como lo llamen. Tendría que formar parte alguien que maneje aspectos psicológicos para poder dar un plus a esa gestión. O bueno, en el defecto de la búsqueda de canales de colaboración psicológica, bueno, buscar las herramientas para poder después darle un tratamiento a lo que pueda llegar a surgir, ¿sí? Pero básicamente el perfil más adecuado viene dado por una integración, pero seguridad y salud ocupacional debería ser quien debiese llevarlo, tomando en cuenta de que está muy, muy, muy emparentado con la ergonomía y dentro del estudio de la ergonomía también se estudian los riesgos psicosociales, con lo cual es el ambiente, digamos, la profesión ideal, pero desde ya muy, muy de la mano con el área de recursos humanos y de capital humano o gestión de personas, como ha ido adoptando distintos nombres, pero bueno, básicamente ellos. Acá Marcela me dice parcialmente que te estarás refiriendo a la respuesta anterior. ¿Quién mapea el riesgo? O sea, el riesgo va a surgir del método aplicado y del relevamiento que se hizo. El compliance laboral, recursos humanos. Está bien, sí, a eso vamos a ir por el lado de seguridad y salud ocupacional de la mano con recursos humanos, ¿sí? Y desde ya, que forma parte de un programa de integridad, tomando en cuenta, bueno, todos temas inclusivos y no menores en estos tiempos. Más preguntas. Perdón por los silencios, pero es que estoy leyendo. Acá expone Yander alguna experiencia interesante. Bueno, gracias Marcela, perfecto. Vamos a la pregunta de Saúl desde Ecuador. El, el riesgo se va a buscar mitigar, trasladar el riesgo
o eliminarlo va a ser muy difícil. Incluso para que se den una idea, en la ISO 45003 vienen dados una serie de planes de acción ejemplo que son muy interesantes y bueno, lo que van a hacer es ayudar digamos, a mitigar y a disminuir esa exposición a riesgo. Pero estamos hablando de algo muy difícil de que se pueda eliminar, salvo que se tome alguna decisión, digamos, estratégica de, por ejemplo, trasladar a una persona que estaba demasiado expuesta. Piensen en todas las personas que tienen atención público o a personas en el área de salud o en el área de educación. Bueno, hay casos en donde la solución es generar un cambio de puesto de trabajo y de esa forma sí estoy haciendo una eliminación de ese factor de riesgo que estaba generando un riesgo psicosocial. Pero en la mayoría de los casos es más proclive por un plan de mitigación y de disminuir esos riesgos que de eliminar. Pero como dije antes, sí existe esa posibilidad también. Más preguntas. María Teresa. Muy bueno tu aporte, como bueno, el resto de personas vienen haciendo. Respecto al tema de que ella menciona de que además de aplicar este tipo de métodos, de cuestionarios, que es de vital importancia el trabajo sobre la habilitación de canales de comunicación claros y definidos. Y yo te diría, la comunicación es muy importante para disminuir los riesgos psicosociales en cuanto a que sea clara, oportuna y por canales adecuados para cada uno de los sectores, porque tampoco vale la pena imponer canales con los cuales culturalmente ese sector no va a poder funcionar. Y a su vez también el canal inverso, que es el tema de poder tener, como dije antes, estos programas de asistencia con un canal seguro y confidencial, ¿sí? Correcto, Saúl. Bueno, muchas gracias, María Teresa. Bueno, si les parece bien, no sé si queda alguna otra pregunta más. Acá nos consulta Clendis, ¿cuáles las funciones principales de un líder en una empresa? Bueno, no sé si estoy en condiciones de contestar eso, Glendy, pero bueno, básicamente va a ser de llevar adelante un trabajo de coordinación de los equipos, de buena comunicación, de buena administración de los recursos que necesiten, de una buena definición de esos, de acompañamiento del seguimiento de esos objetivos que tienen que ir siguiendo y un buen manejo de las personas, por sobre todas las cosas que son las que las ejecutan. Y Augusto nos consulta si existe algún tiempo determinado. Va a depender mucho de la complejidad de la empresa y de las distintas ubicaciones que tenga, pero la idea es que entre lo que es el trabajo previo que se genera de armado del equipo, del comité de seguridad y salud ocupacional, la adaptación de las encuestas, eso lleva entre 1 y 2 meses. La sensibilización dependerá de cómo la van a hacer, si la van a hacer de a grupos, bueno, presencial, a distancia, algunos utilizan algún tipo de medio digital. La realidad es que con lo sensible que es el tema, va a ser mucho más efectivo hacerlo personalmente y dividido por grupos o sectores para poder generar una mayor interacción.
pero bueno, ahí vas a tener también un tiempo dependiendo de la cantidad de grupos, pero bueno, en el transcurso del año esto debería estar operativo y funcionando. Para todos aquellos que hagan certificación de ISO 45001, es un muy fuerte sustento para demostrar acción sobre los riesgos psicosociales. Así que la verdad que aliento a que lo puedan llevar adelante, ¿sí? Y bueno, esperamos que también los países donde todavía esto no ha estado muy desarrollado empiece a funcionar y bueno, soy consciente de que con el tiempo esto de la globalización ayuda un montón a poder compartir este tipo de experiencias y conocimientos, pero bueno, en Argentina ya tengo conocimiento que se está trabajando en el tema y bueno, esperamos que así pase, que suceda también en el resto de países donde todavía no han desarrollado y en los que ya lo están haciendo, que pueda seguir progresando y mejorando, porque bueno, van saliendo nuevas versiones y bueno, con el tiempo irán surgiendo nuevos métodos para poder ayudarnos. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por haber participado. Espero que haya sido de su agrado y bueno, fue un placer participar con ustedes en esta charla de hoy. Muchísimas gracias, Alda, nuevamente y estamos en contacto por redes sociales y por los contactos habituales que tiene Alde. Muchas gracias y que estén muy bien.